Hoy vamos a tocar un tema siempre relacionado con probabilidades y son los eventos independientes y los eventos dependientes. Aquí me dice que si yo calculo la probabilidad de que suceda un evento A y un evento B, la probabilidad de eso, que ocurran ambos eventos, va a estar dado por la multiplicación entre la probabilidad del evento A por la probabilidad del evento B. Digamos que se lanza una moneda 2 veces. Yo quiero saber cuál es la probabilidad de que al lanzar la moneda 2 veces me caiga cara las 2 veces. Probabilidad de que caiga cara en la primera y cara en la segunda oportunidad. Pregunto, ¿será que tiene relación? Si porque me cayó cara en la primera vez, ¿me tiene que caer cara en la segunda vez? ¿Será que hay alguna relación entre ambos tiros, digámosle así? No hay relación. A esto le llamamos eventos independientes, porque el hecho de que a mí me caiga cara no necesariamente va a ser razón para que me caiga cara o razón para que me caiga escudo. Entonces, cuando son eventos independientes, esta probabilidad de que caiga cara no va a variar con la segunda probabilidad de que caiga cara. ¿Se recuerda que yo le dije que cuando nosotros hablamos de el I en matemática, verbal, esto para transformarlo o trasladarlo a matemática, usted lo va a trasladar como una multiplicación? Entonces, la probabilidad de que caiga cara en el primer lanzamiento y que caiga cara en el segundo lanzamiento va a ser igual a la probabilidad de cara. La probabilidad de que caiga cara es 1/2 por la probabilidad de cara en el segundo lanzamiento, que también es 1/2. 1/2 por 1/2 es 1/4. Esto es 0.25 y esto equivale a un 25% de probabilidad. Veamos otro ejemplo. Yo tengo una caja y en esta caja tengo 10 fichas blancas, 5 fichas verdes, 2 negras y 3 rojas. Ahora voy a extraer de esa caja 2 fichas de una sola vez. Se extraen 2 fichas de una sola vez. Y esto es importante. De una sola vez. Y pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que ambas sean blancas? Que sea blanca la primera y la segunda. Que las dos sean blancas. Como las extraje de una sola vez, la probabilidad de blancas es la misma para ambos casos. ¿Cuál es la probabilidad de blanca? Dice, y yo voy a multiplicarlo por la probabilidad de blanca. La probabilidad de que yo extraiga una ficha blanca, ¿cuántas fichas hay en total? Si yo sumo acá, hay 20 fichas en total, ¿sí? ¿Cuántas blancas hay? Hay 10. Entonces, la probabilidad de blanca es 10 sobre 20. Por, nuevamente, la probabilidad de blanca, y esto es 10 sobre 20. Esto me va a dar 1/2 por 1/2, es 1/4, y esto es 0.25, que equivale a un 25% también de probabilidad. Otro ejemplo, siempre relacionado con esta caja. Si yo quiero saber cuál es la probabilidad de que me salga una blanca y una roja. Nuevamente aquí está el y, significa que yo voy a multiplicar probabilidades, probabilidad de blanca por probabilidad de roja. Y regresamos a probabilidad básica. ¿Cuál es la probabilidad de que salga blanca? Ya lo habíamos dicho, 10 de 20. ¿Y cuál es la probabilidad de roja?
Esto es, rojas tenemos 3 de 20. De tal manera que esto es 3 sobre 40. Y si hacemos nuestro cálculo de 3 sobre 40, esto es 0.075, quiere decir que equivale a un 7.5% de probabilidad. Bueno, esto eran eventos independientes. Yo hablé también de eventos dependientes. Los eventos dependientes, como dice su nombre, va a depender, la ocurrencia de un evento va a depender de lo que sucedió con un evento anterior. Digamos, tengo la misma caja con estas fichas, pero ahora yo le voy a decir, se extraen 2 fichas, ya no va a ser de una sola vez, sino va a ser una tras otra y sin devolución. Y ahora mi pregunta es, bueno, yo quiero extraer 2 fichas, una tras otra y sin devolución. ¿Cuál es la probabilidad de que la primera sea blanca y la segunda sea blanca? Es el mismo caso anterior, solo que ahora con este agregado, o sea, con esta parte del enunciado del problema, que dice que es una tras otra y sin devolución. Ya no va a ser igual la probabilidad de blanca en ambos casos. Probabilidad de blanca y blanca significa que blanca la primera y blanca la segunda. Extracción. ¿Cuál es la probabilidad? Bueno, tengo todas mis fichas. ¿Cuál es la probabilidad de que sea blanca? Y habíamos dicho que es 10 de 20. ¿Sí? En este primer caso. Pero, ya que extraje esa ficha blanca, dice que es sin devolución. No estoy sacando las 2 de una vez. Extraje una. La primera fue blanca. Y no la voy a devolver. Por lo tanto, en mi segunda extracción ya la probabilidad cambió. Por eso son eventos dependientes. Depende de lo que pasó primero, así va a ser mi probabilidad segunda. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahora la probabilidad de blanca ya no va a ser 10 de 20. ¿Por qué? Porque ya no voy a tener 10 fichas blancas, ahora voy a tener 9. Y ya no voy a tener 20 fichas en la caja, ahora voy a tener 19. Entonces, ya no voy a tener 10 blancas y ya no voy a tener 20 fichas. Voy a tener 9 de 19. Y esto, entonces, va a ser 9 sobre 38. Y 9 sobre 38 me va a dar, por acá, calculadora, me va a dar 0.23 68 42. 0.23 68 42, que equivale a un 23.68% de probabilidad. Ya las probabilidades no se mantienen constantes, sino que van a depender una de la otra. Si yo, por ejemplo, digo, ¿cuál es la probabilidad siempre de que al extraer 2 fichas, una tras otra y sin devolución, la primera sea blanca y la segunda sea roja? Esto sería probabilidad de blanca primero por probabilidad de roja. La probabilidad de blanca se mantiene. Estamos empezando a extraer las fichas. ¿Cuál es la probabilidad de que sea blanca? 10 de 20. Por probabilidad de roja. ¿Cuántas rojas hay? 3. Pero ya no tengo 20. Ahora tengo 19. Entonces tengo 3 de 19. Esto se va con esto y me queda 3 de 38. Y esto, al usar nuestra calculadora, nos va a dar 0,07894.
que equivale a un 7.89% de probabilidad. Entonces, el evento independiente no tiene relación uno con el otro, las probabilidades se mantienen. Mientras que en el evento dependiente, precisamente, depende de lo que pasó antes. Así van a ser las nuevas probabilidades. Otro tipo de eventos son los eventos mutuamente excluyentes. Los eventos mutuamente excluyentes dicen que si la probabilidad de que ocurra un evento A o un evento B es igual a A unión B, y esto es la probabilidad de A más la probabilidad de B. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un O verbal equivale a un más en matemáticas. Por ejemplo, si yo lanzo una moneda, ¿sí? Se lanza una moneda. Se lanza una moneda. Y yo quiero saber cuál es la probabilidad de que caiga cara o escudo. Como me están hablando de un O, es porque o sucede una cosa o sucede la otra. No puedo yo lanzar una moneda y que caiga cara y escudo a la vez. Eso no es posible. Entonces, aquí pregunta cuál es la probabilidad de que caiga cara o escudo. Tomando en cuenta lo que dice acá, cuando usted tiene un O, significa que usted va a sumar sus probabilidades. Va a calcular la probabilidad de cara y a esto le va a sumar la probabilidad de que caiga escudo. ¿Cuál es la probabilidad de cara? De dos lados que tiene la moneda hay una cara. Más, dice acá, la probabilidad de escudo. ¿Cuál es la probabilidad de que caiga escudo? De dos lados que tiene la moneda, solo hay un escudo. Y un medio más un medio me va a dar 1. O, como quien dice, un 100%. Quiere decir, y es totalmente cierto, ¿cuál es la probabilidad de que al lanzar una moneda me caiga cara o escudo? No hay otra. O cae cara o cae escudo. Por lo tanto, se cumple con esta situación. Por eso me da un 100%. Porque no hay otra cosa que al lanzar una moneda no me puede caer un 6. ¿Sí? O cae cara o cae escudo. Entonces, hay un 100% de probabilidad de que al lanzar una moneda me caiga cara o escudo. Si, por ejemplo, se tira un dado. Lanzo un dado. Y yo quiero saber cuál es la probabilidad de que me caiga un 3 o un 4. Hablamos del O, significa que voy a calcular probabilidad de 3 más probabilidad de 4. ¿Cuál es la probabilidad de que me caiga un 3 entre 6 lados que tiene el dado? ¿Cuántos números 3 hay? Hay 1. Más, ¿cuál es la probabilidad de que al lanzar un dado me caiga un 4? Entre los 6 lados que tiene el dado, hay un 4. Un sexto más un sexto es lo que nosotros vamos a sumar, son 2 sextos. Esto es un tercio y esto es 0.3333. Y que equivale a un 33.33% de probabilidad de que al lanzar un dado me caiga un 3 o un 4.